Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Lozano, yo soy ingeniero agroindustrial y estoy terminando la maestría en gestión de operaciones. El día de hoy quiero comentarles una parte de mi proyecto de grado, de mi trabajo de grado, que consistía en hacer un modelo de gestión de inventarios para la rosa procesada y por procesar a nivel de exportación en una empresa productora de clavel y de rosa ubicada en Tocancipá. Bueno, entonces dentro de mi proyecto, pues nosotros teníamos que hacer en la representación del proceso de inventarios a través de la nomenclatura de BPMN con el fin de determinar cómo el nuevo modelo que se realizaba podía también alcanzar reducciones de tiempos en el ciclo de proceso de, de inventarios de la poscosecha de rosa de la empresa. Entonces, lo que les voy a comentar ahorita básicamente es cómo está compuesto este diagrama en Visagi con nomenclatura de BPMN y cómo hicimos nosotros la simulación para determinar si se podían reducir los tiempos a través del modelo de gestión de inventarios que realizamos o no. Entonces, primero voy a explicarles en qué consiste el proceso. Entonces, básicamente, lo que les voy a explicar ahorita es todas las actividades que se encuentran inmersas en el proceso de inventarios. Entonces, pues nosotros, pues primero tenemos que empezar por una recepción de la orden del cliente que llega al departamento de ventas. Entonces, esa orden son las órdenes fijas que tenemos. Entonces, se reciben una vez por semana. Eh, Luego de eso, pues entonces encontramos esta compuerta que nos hace es determinar si la siguiente actividad se realiza cada 15 de cada mes. Entonces, pues si efectivamente esa actividad siguiente se realiza cada 15 de cada mes, pues entonces eso quiere decir que es el mantenimiento que se le realiza a los equipos de refrigeración de los cuartos fríos. Entonces, ahí se autoriza el mantenimiento. Ese mantenimiento está enfocado principalmente en el sello de sostenibilidad de Flor Verde. Entonces, cuando terminan el mantenimiento, nos van a entregar un certificado. Ese mantenimiento es hecho por un tercero, no lo hace como tal la empresa. Entonces, por esa razón se representa de la siguiente manera. La misma empresa que tercerizamos y que nos entrega el certificado, pues ya cuando termina todo el mantenimiento, entrega el documento solicitado por el sello Flor Verde. Y luego de eso, pues cuando ya entregan el certificado, se tiene que hacer un pago del mantenimiento. Luego de eso, entonces, pues vemos que si la actividad no dura o no se realiza cada 15 días, pues entonces es lo relacionado con la consolidación de órdenes dentro del departamento de ventas. ¿Eso qué quiere decir? La consolidación de órdenes es cuando el auxiliar de ventas coge la solicitud del cliente y lo traduce en un lenguaje, por decirlo así, entendible para la poscosecha. Luego de eso, pues el auxiliar entrega la orden, se la entrega primero a cultivo, al jefe de cultivo, el cual hace un recorrido por todos los invernaderos que tiene de rosa para saber si puede cumplir con la orden o no. Después de eso genera unos compromisos. Entonces a él ya después de hacer el recorrido dice si puede cumplir o no puede cumplir con esa cantidad de rosa solicitada por el cliente. Después que él ya hace sus compromisos, pues él tiene que determinar si necesita el apoyo de la poscosecha o no. Es decir, si necesita el apoyo del inventario de la poscosecha o no. Entonces, si lo necesita, entonces eh, se hace un análisis del inventario
Ese análisis de inventario, ¿quién lo hace? Ese análisis de inventario lo hace el jefe post cosecha. Y si no necesita del apoyo de post cosecha, pues simplemente entonces pasamos a la parte de corte. Pero bueno, entonces sigamos profundizando un poco más cuando necesita el apoyo del inventario de la post cosecha. Entonces se analiza el inventario y el jefe post cosecha dice si tiene esa flor que hace falta o no. Si se tiene, pues simplemente se completa orden y se sigue al siguiente paso que les voy a explicar posteriormente. Si no la tiene, pues básicamente entonces se tiene que realizar un pedido a una finca aliada para comprarle la flor. Entonces ahí se realiza el pedido faltante. Luego de que se realiza el pedido faltante a la empresa filial, pues se registra esa entrega. Siempre se tiene que registrar toda la flor que se compre. Y pues luego de eso de que se registra la flor que se compra, pues entonces ya pasa a la primera parte del proceso de post cosecha. Pero pues antes de eso, necesitamos saber qué pasa cuando cultivo pues no necesita la ayuda de post cosecha, ellos tienen la flor dentro de los invernaderos. Entonces, cuando no necesita ese apoyo de post cosecha, pues entonces aquí nos encontramos con una decisión. Entonces, vamos a hacer corte o cosecha de rosa cada día o cada 4 días. La empresa normalmente lo maneja una cosecha de cada día, pero el modelo de gestión de inventarios que nosotros hicimos determinaba que se tenía que hacer era cada 4 días. Entonces, cuando nosotros vayamos a pasar a la simulación, pues entonces aquí cambia, en esta partecita cambia. Porque cuando hacemos la simulación de tiempos para la situación actual de la empresa, pues tenemos es que colocarle que se realiza la cosecha todos los días, mientras que cuando nosotros queremos hacer la representación para el modelo que diseñamos, pues tenemos que colocar que se hace cada 4 días la cosecha. Bueno, entonces se realiza el corte, luego de eso, pues de que se hace la cosecha, se tienen que registrar los tallos que entran de cultivo a post cosecha y posteriormente, pues acá, tanto, pues, por ejemplo, la opción de comprar flor o la que llega directamente del cultivo de la empresa, pues ya ingresa a, a la zona de post cosecha. ¿Qué pasa acá? Entonces aquí nosotros tenemos que eh, tomar la siguiente decisión. Esa flor que nos está entrando se necesita como tal para los requerimientos del día o al menos de la semana que transcurre o no. Si no se necesita para la semana como máximo, entonces pues se tiene que enviar a un proceso que se llama el proceso de guarde. En el proceso de guarde es un proceso manual eh, que tiene como fin alargar un poco más la vida útil de la flor y no hacer gastos operativos innecesarios, porque si la flor no se necesita esta semana, lo más probable es que haya sido un adelanto en cultivo y que no tenga venta todavía. Entonces, lo más probable es que esa flor se tenga que desechar. Entonces, por eso la tienen almacenada a granel sin hacer mayor gasto operativo y si se llega a botar la flor, pues ya no se hizo gasto a nivel de procesamiento y se disminuyen así un poco los costos con esos sobrepicos de cultivo. Em, pero ¿qué pasa si se necesita para el día o para la semana? Pues tenemos que hacerle un tratamiento preventivo para controlar la aparición de hongos. Bueno, em, si nosotros nos vamos por la opción de realizar guarde, pues tenemos entonces que eh, hacernos la siguiente pregunta. Al fin se consiguió una venta para esa flor que se adelantó y que no tenía venta para esta semana, o al final pues no se consigue cliente. Entonces esa decisión pues se tiene que hacer 12 días después de realizar el guarde. Entonces si por ejemplo, si no se consiguió cliente y pasaron los 12 días, pues entonces ya tenemos que pasar un reporte al área de ventas y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se vende o se alarga un poco más la vida de esta flor? Haciéndole un control calidad, obviamente.
Entonces, si al final de los 12 días sí se encuentra cliente, pues se exporta normalmente y se devuelve al proceso acá de tratamiento preventivo. Pero ¿qué pasa si no consigue cliente? Pues si no consigue cliente internacional, porque pues vale la pena resaltar que el mercado floricultor es en su 95% de un mercado extranjero, o sea, todo se exporta prácticamente. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no consigo un cliente extranjero? Mm, tengo que tomar la siguiente decisión. Puedo conseguir entonces un cliente nacional, como por ejemplo las bodegas que venden flor en palo quemado o en la 68. Entonces, si sí logro conseguir un cliente nacional, pues se vende la flor a ese cliente nacional y se registra en un formato de flor nacional y pues se le despacha a la persona, al comprador nacional. Pero ¿qué pasa si ni siquiera se consigue un comprador nacional? Pues se tiene que botar la flor, se registra cuánta flor se está botando y termina en compost esa flor, que eso es lo que pues no se desea. Bueno, luego de eso, pues entonces nos devolvemos aquí a la parte de aplicamiento de tratamiento preventivo. Entonces aquí, si se requiere en la semana, o sea, si no, perdón, si se necesita la flor en el día, pues entonces esta flor ya pasa a la siguiente fase, que es clasificación y boncheo, pero en nuestro caso no consideramos estas dos operaciones porque no son significativas para nuestro proceso de gestión de inventarios. Entonces, si se necesita para el día, se tiene que pasar a hidratar la flor que debe tener como mínimo un pulso de hidratación de 4 horas, eso también es un proceso manual, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la flor no se necesita para hoy, sino que se necesita es para otro día dentro de la semana? Entonces se debe hidratar la flor no procesada dentro del cuarto frío de recepción, almacenarla y registrar un inventario de flor sin procesar. Bueno, eso se tiene que registrar en un sistema que tiene el jefe post cosecha y bueno, pues esa flor se ofrece al departamento de ventas y pues ellos lo tienen como presente por si necesitan ofrecerlo para otro cliente. Bueno, entonces seguimos aquí en la parte de hidratación de flor. Entonces, ¿qué pasa si esa flor se necesita para el despacho del día de hoy? Entonces, como les dije, se tiene que garantizar un pulso de 4 a 8 horas. Después de eso, entonces, tenemos que registrar la flor que se va a despachar, eh, realizar el proceso de despacho, colocarla en el camión que lo lleva al aeropuerto y listo, ahí acaba el proceso en esta parte. También hay un proceso paralelo que se realiza y es la desinfección de las tinas. Entonces, este proceso también lo realiza, es el área de empaque, los mismos que hacen el despacho. Entonces, ellos también deben desinfectar las tinas en donde se está hidratando la flor. Se registra en planilla la desinfección, es decir, cuántas tinas se desinfectaron, qué tipo de químico se utilizó y ahí acaba el proceso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no se necesita para el despacho, sino que simplemente yo puse a hidratar la flor ahí ya para tenerla lista? Entonces, pues eso se tiene que hacer también un inventario de esa flor que sobró, que se va a utilizar en otros despachos dentro de la semana, se registra en el mismo sistema que tiene el jefe post cosecha, se analizan los inventarios y él dice, ¿me sobra o no me sobra la flor? Si le sobra la flor, entonces, como les estaba comentando ahorita, se la tiene que ofrecer al departamento de ventas, el cual hace una promoción para lograr la venta. Pero ¿qué pasa si no me sobra flor? Entonces tengo que ahora analizar un poco más a fondo la orden para saber si tengo que comprar flor o, o no. Entonces, si yo alcanzo a cumplir la orden, entonces pues simplemente es como hacer un adelanto de empaque con el personal de empaque, valga la redundancia. Y entonces pues aquí ya lo dejan empacado, lo dejan listo para que cuando llegue el día de despacho se despache. A la vez, paralelamente, se tiene que hacer una desinfección del cuarto frío aplicando unos químicos para disminuir la incidencia de algunos hongos, virus o bacterias que afecten la flor. Pero bueno, devolvámonos acá y explicar un poco de qué pasa si no tengo la flor, o sea, si definitivamente pues no la tengo para cumplir el despacho. Tengo que pasar ese reporte a ventas y ellos revisan las condiciones.
Entonces, necesitan a revisar las